Bienvenidas y bienvenidos a La Hora Azul, el podcast para hablar de temas que importan, con las voces que necesitamos escuchar. Soy Ana Schroeder y hoy me acompaña como invitada especial Olga Schecker, experta sobre el acompañamiento en la etapa final de la vida. Prepárate para una conversación profunda y reveladora, porque las preguntas difíciles merecen respuestas valientes. Esto es La Hora Azul. Hola Olga, bienvenida. Encantada de tenerte aquí porque en verdad siento que este contenido del que vamos a platicar hoy es algo que todas las personas debemos conocer. Me causó muchísima curiosidad cuando me dijeron hay una experta en este tema del acompañamiento en la etapa final de la vida. Me parece algo muy interesante y medular para la gente que nos escucha saber acerca de eso. Cuéntanos un poco. ¿Qué es lo que te lleva realmente a estudiar esto o a prepararte en esto? Gracias a ustedes por tenerme a ti, por tu programa que llega a tantos rincones de la población. Y pues bueno, finalmente ese es el objetivo. Estudiar esto es tan intenso y tan fascinante que yo quiero compartirlo con la gente. Aquí en nuestra cultura, nacer y morir pertenecen al mismo plano dimensional. El nacimiento es un evento que nos llena de alegría, expectativas, todo el mundo se mueve alrededor del nacimiento, pero cuando hablamos de morir, tal parece que la palabra nos asusta y entonces no tenemos la misma emoción para hablar de este evento trascendental del alma, ¿no? Entonces, tan importante es el nacimiento como tan importante es la muerte. Y así como nos preparamos para el evento del nacimiento, pues debemos estar preparados para el evento del morir. Wow, tienes toda la razón. Siento que nada más ahorita que estabas mencionando nacimiento y muerte, digo, bueno, pues sí, es cierto, para el nacimiento todos nos preparamos y wow, qué padre. Y para la muerte creo que hasta se me enchinó el cuero. Dije, qué miedo. Así es, hay que vivir esta trascendencia con la misma importancia que vivimos un nacimiento. Entonces, pues no tenemos que tener miedo, tenemos que tener conocimiento, tenemos que acercarnos hacia los profesionales que nos dedicamos a esta materia. Hay, por ejemplo, cosas muy básicas como saber, ¿no?, que existe una etapa terminal de la vida y después se transforma en una etapa preagónica y finalmente la etapa agónica, que es cuando nuestro ser querido o cualquier persona está al borde de la muerte. Estas etapas, como ahorita las mencionas, no sé, cuando me dijiste ahorita etapa agónica, ¿cómo son? O sea, ¿cómo se ven? Sí, la etapa terminal es esta etapa del final de nuestra vida, donde podemos o no tener enfermedades que ya no son curables. Tenemos más de 80 años, porque generalmente nos definimos como adultos mayores después de los 65, pero después de los 80 años estamos hablando de pues grandes longevos que por lo general ya tienen alguna enfermedad no curable. Estamos hablando de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, en algunos casos cáncer. Y entonces esta es la etapa terminal. Estamos terminando nuestro ciclo de vida de acuerdo a la expectativa de vida que tenemos. Entonces esta etapa terminal es una etapa donde debemos tener desde ahí empezar con el acompañamiento. ¿Por qué? Porque después de la etapa terminal viene una etapa que se llama preagónica. En la etapa terminal, digamos, estamos controlados. Nuestros medicamentos, nuestros tratamientos y medicamentos están todos en orden, ¿no? Y el paciente tiene una calidad de vida. En la parte preagónica, pues tratamos de mantener esa calidad de vida, pero los procesos vitales empiezan a fallar. Y entonces los cuidados se deben hacer un poquito más encaminados y directos a hacer esta etapa una etapa de más conocimiento y más apoyo a estas personas. Finalmente, la etapa agónica es la etapa en la que ya estamos en el borde de la muerte, donde lo que necesitamos es tener calidad de muerte y continuar el acompañamiento a esta persona y a sus familiares, ¿no? Poder reconocerlos requiere mucha información. Poder reconocerlos requiere que sepamos acerca de estos procesos, que hablemos de ellos con confianza y que, bueno, podamos hacer extensivo a la mayor cantidad de gente, y por eso este podcast es muy importante para acercarnos sin miedo a estas etapas. Sí, tienes toda la razón. La verdad es que, bueno, en mi caso personal, ahorita que me estás informando,
realmente es una primera información para mí. Entonces, qué bueno que estamos hablando el día de hoy. Y fíjate que me llegan algunas preguntas de nuestro auditorio y una de ellas se me hizo interesante. A ver, dice, ¿cómo puedo acompañar sin invadir a la persona? Nos pregunta Mariana Lara del Estado de México. Sí, fíjate que esto es una pregunta recurrente. ¿Qué hago con mi familiar cuando está en esta etapa? ¿Cómo lo acompaño? ¿Cómo no le dirijo sus decisiones? Y bueno, yo el consejo que puedo dar es simplemente estar disponible para esta persona, acompañarlo, porque tenemos que saber, nosotros podemos ser acompañantes en esta etapa y también nos van a acompañar en algún momento, ¿no? Entonces, preguntarle a la persona qué podemos hacer por ella, estar disponibles, estar en escucha constante de sus necesidades, porque es muy importante sentirnos arropados por un grupo. Sabemos que el tratamiento es interdisciplinario para estas personas, tanto el personal médico, el personal paramédico, la fisioterapia, la psicoterapia y bueno, todos los cuidadores alrededor deben estar centrados en el objeto que es el paciente para darle la mejor atención. Oye, pero claro, como lo mencionas, ¿no? Es muy importante estar en esta como acompañamiento y demás, pero la verdad yo creo que uno de los retos más grandes que nos presentan estas situaciones es qué se hace frente al sufrimiento de la persona. Sí, fíjate que eso es sufrimiento. Hablamos de la palabra sufrimiento y también nos asusta. Entonces, sí. Como les comentaba, tenemos un equipo conformamos un equipo interdisciplinario en el cual sabemos que el dolor físico va a estar manejado por el equipo médico. La parte emocional de la persona debe estar tratada por la parte psicoterapéutica. Y entonces sabemos que cada parte del equipo hace su parte y sin embargo tenemos que preguntarle al paciente qué necesitas, qué pendiente tienes, qué es lo que te preocupa. Con nosotros como cuidadores primarios o como personal de primer contacto, sí es una pregunta que tenemos que hacerle para saber, ¿no? Porque nosotros podemos asumir que la persona está sufriendo dolor porque tiene una fase de dolor, pero probablemente su dolor sea un dolor emocional, sea una situación que piensa que no ha resuelto y entonces apoyarnos en el equipo multidisciplinario para poder resolverle al paciente estas situaciones. Oye, y ahorita que estabas mencionando efectivamente como este acercamiento pues por parte del médico, por parte del psicoterapeuta, de los familiares, por supuesto. Fíjate que pienso, porque creo que como cultura luego tenemos ahí ciertos, pues no sé si tabús o tendemos luego como a sobreproteger, no sé de dónde viene esto, pero ¿qué es mejor? ¿Hablarle con sinceridad a la persona o protegerlo del diagnóstico? Mira, qué buena pregunta. Tenemos las dos opiniones, ¿no? Hay familia que dicen, no queremos que se entere que tiene una situación que es irremediable y que tenemos poco tiempo de vida. Y algunas familias sí quieren hablar con la verdad con los pacientes. Entonces, nos apoyamos en el equipo interdisciplinario y le damos al paciente la información correcta, cierta, concreta, concisa para que nos entienda en qué momento de su vida está. Todos sabemos, y sobre todo los adultos mayores, que nos acercamos a nuestra etapa final. Entonces no podemos engañar a una persona, darle una falsa esperanza, pero sí con mucho cariño, abordar la parte también espiritual, la parte de empatía con ellos, para darles la información completa y que sepan exactamente qué es lo que están viviendo en estos momentos. Oye, fíjate que justo la semana pasada tuve el caso de unos amigos que estaban en el hospital, ya con el papá, como dices, estos grandes longevos, pues en una etapa terminal, entra al hospital y entonces empiezan como las discusiones entre los hermanos, porque entonces decían, ¿no? El señor ya estaba muy mal y entonces los médicos decían, no, pues es que si entra en paro se le va a resucitar o no. Y había como este tema de que el hermano decía, es que mi papá dijo que no quería. Y por otro lado la mamá decía, pero es que hagan todo lo posible porque ya vayan de cerca al final. Y en estos momentos que está la gente como, sálvenlo, ¿sabes? No sé. ¿Qué es lo que tú le sugerirías a estas personas? Claro, tenemos que abordar a la familia en estos casos
mucho antes de que estemos en la etapa crítica, platicar con el enfermo muchas veces en etapa terminal, pero sin fase preagónica ni agónica, para que tome en cuenta esta voluntad. O sea, hay una carta que se llama Carta de Voluntad Anticipada, en la cual el enfermo puede dejar bien establecido y estipulado lo que él desea para sus últimos momentos. Y es su voluntad, por eso es muy importante elaborarla en un momento en el que él está con todas sus capacidades, con todas cognitivamente en el mejor momento para que tome una decisión adecuada. Y entonces no recaiga en la familia la decisión de hacer o no hacer medidas. Sí, me parece excelente que se hablen estas cosas antes, justamente para que no caiga en el hermano fulano ya decidió, la hermana fulana, qué barbaridad, ya mató a la mamá, ya mató al papá, y caigamos como en estos malentendidos y malas interpretaciones. Definitivamente la voluntad de las personas nos ayuda mucho como a delinear un camino y nos va llevando a una mejor interacción también como familiares al final de la etapa de alguno de nuestros integrantes. Fíjate que me llega otra pregunta del público que se me hace muy interesante y que creo que, bueno, tú siendo doctora igual nos puedes orientar con esto, Olga. Me pregunta, Luca de Puebla nos pregunta, ¿qué síntomas o signos nos indican que la muerte está cerca? Fíjate que hablando de esto, tenemos como un triage para ver a estos pacientes. El paciente que está en etapa terminal, que está controlado, prácticamente sin síntomas, con tratamiento médico muy establecido y está pasando una etapa que puede durar pues meses o años. Sin embargo, estos síntomas en un momento dado pueden agravarse y puede haber exacerbación de ellos a pesar de la terapéutica. Y entonces ahí podemos pasar a una etapa, la etapa que les decía que se llama preagónica, en la cual hay varios datos importantes. Los pacientes dejan un poco de comer, tienen esta sensación de falta de apetito, trastornos en el hábito de sueño, empiezan a tener algunas cosas que a pesar de estar controlados médicamente, empiezan a deteriorarse. Esta etapa puede durar meses. Y una vez más que haya más deterioro, pues pasamos a la fase agónica, que es la fase premortem. En esta fase, pues bueno, podemos apreciar que el paciente prácticamente deja de comer. Si come, tiene dolor al comer. Se encuentra deshidratado porque ya no quiere ni siquiera tomar líquidos. La respiración se empieza a hacer dificultosa, hay estertores, hay un tipo de respiración que se llama de Cheyne-Stokes, que empieza a ser una respiración pues ya de premuerte. Y esto puede durar horas, puede durar días. Entonces tenemos que estar capacitados para reconocer cómo nuestro paciente va avanzando en estas etapas y estar preparados de manera física y de manera emocional para reconocerlos y aceptarlos, aceptar que no podemos modificar la evolución de las cosas. Olga, te agradecemos profundamente. Hoy nos has dado luz, en verdad, con toda la información que nos traes. ¿Qué nos dirías o qué les dirías a estas personas que están viviendo con personas en la etapa final de sus vidas, como el cierre de nuestra entrevista de hoy? Gracias. Mira, yo con lo que quisiera que las personas se quedaran es con que tenemos que prepararnos. Y vuelvo a la analogía de nacimiento y muerte. Si nos preparamos con el baby shower, con la educación preparto, antes de un nacimiento, las abuelas se preparan, compran ropita, compran estambres para las chambritas, o sea, se empiezan a actualizar en conocimientos para recibir a una nueva vida en su familia. Pues todos los demás miembros de esa familia tenemos que prepararnos y formarnos en conocer más acerca del proceso de la muerte, para tomarlo con la naturalidad que es, o sea, no satanizarlo, no tenerle miedo a esta transición que es parte de esta misma dimensión que empieza con el nacimiento. Entonces, mi invitación es a toda la gente a que busquen, tenemos muchos canales de difusión, para que busquen información, se acerquen para platicar de la muerte. Como mexicanos somos una cultura en la cual nos tomamos un tequila con la muerte, pero cuando realmente la vemos cerca, entonces ya no nos parece tan sencillo. Entonces,
Creo que es una invitación a todos a formarnos, a investigar, a ser parte activa de este acompañamiento en esta etapa tan importante de nuestra vida. Muchísimas gracias, Olga, por estas respuestas a estas preguntas difíciles. Gracias por tus respuestas valientes. Y esto es todo por hoy en La Hora Azul. Gracias.